El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Tiempo de apostasía. A continuación, la revelación de Dios al espíritu del pastor y reverendo Fernando García Sotomayor. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Y dice así la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. El título de esta disertación: tiempos de apostasía. La iglesia del Señor está avanzando rápidamente a su encuentro final. Es una cita con el Señor Jesucristo, una cita celestial con el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero antes de que esto suceda, vendrán tiempos de apostasía, tiempos de absoluta negación de la fe y los principios de la sana doctrina. Esto no es nuevo para nosotros. Esto es algo que el Espíritu Santo viene advirtiéndonos, y los cristianos tenemos que estar apercibidos de estos tiempos. No vivir como gente que no conoce las señales de los tiempos, sino como gente apercibida de el mover de los tiempos, de el kairos de Dios, del tiempo de Dios. Esta apostasía llegará a su clímax antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, la apostasía llegará a su clímax, su punto máximo, su punto culminante, y solo Él podrá ponerle fin a esta desgracia. Debe usted entender por apostasía el renunciar a los principios de fe en los cuales una vez una persona creyó. Pero también debe entenderse apostasía como el estar mal parado en las filas de un ejército. Literalmente ese es uno de los significados de la palabra apostasía. Se refiere a un soldado que está mal parado en la fila correspondiente. Entonces, aplicando esto a la vida espiritual, un cristiano puede ser un apóstata en el sentido de que puede estar mal alineado, mal parado, mal doctrinado en la fe. Esto lo convierte en un apóstata, un soldado mal parado en la fila del ejército del Señor. Debemos estar apercibidos
y conocer las características de este desagradable tiempo. Y yo pretendo darle a ustedes en esta oportunidad cuáles son las características de este tiempo agradable que en las Escrituras se revela. En primer lugar, es un tiempo profético escatológico. Un tiempo profético escatológico. La expresión vendrá tiempo, cuando el apóstol Pablo lo dice ahí en el versículo 3, vendrá tiempo, se está refiriendo a un tiempo futuro. La palabra escatológico nos habla de los eventos del fin, los eventos del futuro. Y es profético porque se dijo hace 2000 años y más, cuando el Espíritu Santo inspiró al gran apóstol de los gentiles para que advirtiera a su hijo ministerial, Timoteo, acerca de los tiempos que vendrían. Timoteo enfrentó estos tiempos, pero hoy se están enfrentando con mayor interés. Este es un tiempo profético escatológico y hoy se está viendo el cumplimiento de la palabra profética. San Pablo lo declaró, y no solo a sus colegas ministeriales, sino también a la iglesia. El apóstol Pablo, en sus giras misioneras, al llegar a la ciudad de Éfeso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y el versículo 27, él advirtió acerca del peligro que enfrentaría la iglesia en estos tiempos finales, tiempos escatológicos. Dice el apóstol, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es interesante cómo el apóstol advierte a la iglesia del peligro que iba a enfrentar. Y es notable también que este peligro se originaría por gente o de gente que saldría de la misma iglesia. Gente que un día caminó con el Señor. Gente que un día ministró la palabra de Dios. Gente que un día estaba en el rebaño del Señor, pero que hoy en día se apartaron del Señor y se han convertido en lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Gente que se levantaría del mismo seno de la iglesia. Mi estimado hermano y amigo, mi amado oyente, este espíritu herético que hoy en día se está respirando en muchos lugares proviene de la misma iglesia. Gente que apostatan de la fe, gente que renuncia a sus principios, gente que renuncia a sus fundamentos bíblicos, los fundamentos básicos de su fe, y comienzan a enseñar palabras, comienzan a enseñar doctrinas completamente fuera de los parámetros. Es un tiempo profético, un tiempo escatológico, y es un tiempo que ya se está cumpliendo. La iglesia se está enfrentando hoy a muchas herejías doctrinales, como lo hicieron también los apóstoles en el primer siglo. Pero hay algo interesante y es una promesa del Señor. El Señor ha dicho en su palabra y lo ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es un tiempo que es peligroso, pero también es un tiempo en el cual la iglesia ha de ser guardada. De ahí la importancia del ministerio del maestro en toda iglesia cristiana. Una iglesia cristiana debe tener un ministerio docente, gente llamada por Dios para enseñar la palabra y que pueda proteger los fundamentos de la iglesia, que pueda proteger las doctrinas de la iglesia,
para que las herejías no socaven los fundamentos de la iglesia, los fundamentos del ministerio, y el diablo no pueda destruir a la iglesia desde adentro ni desde afuera. La segunda característica de este tiempo desagradable, los tiempos de apostasía, es que en este tiempo no se tolerará la sana doctrina. No se soportará oír palabra sana, palabra de Dios. No se soportará. No se soportará escuchar a maestros sanos. Estos serán maestros impopulares, maestros que predican la palabra de Dios de una manera ortodoxa. Serán impopulares. La gente no querrá oírlos. No soportará sus enseñanzas. No soportará su predicación. Habrá temor de levantar las manos para luchar por la sana doctrina. Muchos desistirán de predicar la sana doctrina por temor a ser señalados, a ser estigmatizados, a ser catalogados de gente conflictiva, de gente problemática. Y muchos se dejarán persuadir de este espíritu, se dejarán atemorizar y ya no levantarán sus manos, ya no levantarán su voz para luchar en favor de la sana doctrina. No se mantendrá tampoco el espíritu de la oración que sostiene al maestro, la oración que sostiene al pastor, la oración que sostiene al apóstol, la oración que sostiene la iglesia, la oración que sostiene a los ministros de la iglesia. No se mantendrá. La oración será una doctrina impopular, una enseñanza rechazada. No habrá tampoco disposición de sufrir por la sana doctrina. Si no hay ánimo para seguirla predicando, mucho menos habrá ánimo para sufrir por la sana doctrina. Y esto es algo que lo estamos viendo en nuestros días. Hay gente que no está dispuesta a predicar la sana doctrina porque no es un mensaje popular, no es un mensaje que genere aplausos, no es un mensaje que genere la ovación o el reconocimiento de nadie. Antes, por el contrario, tendrás una marca, tendrás una señal, tendrás un señalamiento por predicar la sana doctrina. Tendrás que sufrir. Y déjeme decirle que algunos pastores, algunos ministros, algunos maestros de la palabra de Dios, a ir por la sana doctrina, mejor acomodan su mensaje, mejor venden su mensaje, comprometen su mensaje por unas dádivas, por unos aplausos, por un reconocimiento. Hacen lo mismo que hizo Esaú, vender su primogenitura por un plato de lentejas, vender el privilegio y la dignidad de ser un hombre comprometido con Dios para comprometerse con los hombres, por un plato de lentejas, por unas dádivas, por unas cuantas monedas o por unos cuantos aplausos. No se tendrá disposición de sufrir y por eso se acomodará el mensaje. Se tendrá que predicar un mensaje suave, un mensaje liviano, un mensaje que no comprometa a nadie, un mensaje que excluya el sacrificio, un mensaje que excluya la aflicción de la vida cristiana. Por eso muchos te predicarán este eslogan: pare de sufrir. No hay por qué sufrir por la doctrina, no hay por qué sufrir por la palabra. ¿Por qué te vas a comprometer? ¿Por qué te vas a meter en problemas? ¿Por qué vas a ir en contra de la corriente? Predica lo que todo el mundo quiere, y a donde va Vicente, allí va la gente, y ahí va tu predicación también. Será difícil mantenerse firme en medio de tanta frialdad espiritual. Será difícil, a menos que usted tenga fundamentos firmes y usted entonces pueda levantarse como un pendón. Usted pueda levantarse con la bandera de la predicación recta y sana de la palabra de Dios. Pero será difícil. Será más fácil ir en favor de la corriente que ir en contra de ella. En tercer lugar, se predicará un mensaje liviano, un mensaje cómodo, un mensaje sin esencia, un mensaje sin ningún bagaje. El mensaje será de contenido social, para no herir las susceptibilidades, especialmente de aquellos que son los que aportan económicamente a la iglesia los mejores diezmos, las más grandes cantidades de dinero. Un mensaje de contenido social para que no los hiera a ellos, para que no hieran sus susceptibilidades,
para mantener contento a los que aportan el botín a la iglesia. Pero este mensaje de contenido social no es un mensaje que predique la salvación, no es un mensaje que predique el sacrificio, la negación, no es un mensaje popular, no es un mensaje que definitivamente guste a la gente. No, 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 no. El mensaje satisfará y complacerá la avidez de los creyentes carnales, pero los creyentes espirituales, este mensaje no los edifica, este mensaje no les satisface, este mensaje no les complace, este mensaje no los llena, porque no los edifica espiritualmente. ¿Quiénes serán los contentos? ¿Quiénes serán los que saltarán en un solo pie? ¿Quiénes serán los que siempre estarán con una cara alegre? ¿Quiénes serán? Los carnales, los creyentes carnales. El mensaje halagará el oído de los sensuales, gente que no tiene el Espíritu de Dios, gente que divide la iglesia, gente que realmente es un mal testimonio para la iglesia. Este mensaje alegrará solo el oído de ellos, halagará su oído, halagará sus sensaciones. Mire, el mensaje de los sensuales es un mensaje que alienta al placer. El mensaje de los sensuales es un mensaje que divide la iglesia. El mensaje de los sensuales es un mensaje que no es espiritual. Es un mensaje mundano, profano, y que es abominación a los ojos de Dios. Este es el mensaje que se predicará. Un mensaje que no comprometerá a nadie. Un mensaje que no pesa. Un mensaje que no edifica. Por eso la vida espiritual de la iglesia, que se alimenta con un mensaje liviano, es una vida espiritual liviana, una vida espiritual vacía, una iglesia sin poder espiritual, una iglesia sin unción espiritual, entretenida con las cosas del mundo, con la sensualidad, con los deseos de la carne, entretenida en sus propios sentires, pero no edificada en la palabra de Dios. Número 4. En este desagradable tiempo, los tiempos de apostasía, proliferarán los falsos maestros. Proliferarán los falsos maestros. Y es más, serán rodeados y perseguidos por las multitudes para oírles. Por eso es que este mensaje seduce a la gente, seduce a los maestros, seduce al liderazgo. Porque ¿a quién no le gusta estar rodeado? ¿A quién no le gusta estar aplaudido por las multitudes? ¿A quién no le gusta que le persigan? Pastor, pastor, venga, venga, visítenos. Venga, por favor, queremos que usted venga y ore y unja este negocio, unja mi casa. ¿A quién no le gusta eso? ¿A qué ministro no le gusta que su gente lo rodee, que su gente lo ande buscando por todos lados, lo ande buscando por todas partes? ¿A quién? Es un mensaje seductor, pero escúcheme, esa es la característica de un falso maestro de estos tiempos de apostasía, tiempos escatológicos. Les gustarán, a ellos les gustará que los rodeen y que los persigan, porque la gente querrá oírles. Pero escúcheme, el hombre de Dios no tiene por qué sentirse rodeado ni perseguido por nadie para que la gente le oiga. El hombre de Dios es movido por el Espíritu Santo y abrirá su boca con el mensaje de Dios, esté donde esté. Los inconstantes son los que amarán estas enseñanzas. Gente inconstante es gente que hoy está en una iglesia y mañana está en otra, por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Gente inconstante, gente blanda, gente que desechará al maestro que le hable la palabra de Dios con rectitud para unirse y escuchar la palabra de aquellos maestros que le prediquen y le enseñen lo que quieren oír. Por el deseo de oír algo novedoso o profético, muchos los visitarán y congregarán con ellos. Allí estarán. Hay iglesias donde si no hay una manifestación profética en un culto, en el culto central de la iglesia, ese día Dios no estuvo allí, ese día no les visitó Dios, ese día Dios no les habló. En cambio, al pastor que está las 52 semanas del año predicándoles el mensaje dominical, sin faltar, sin repetir ningún mensaje, a ese pastor lo desechan. Porque el pastor no tiene nada nuevo, porque el pastor no tiene unción, porque el pastor no tiene profecía. Entonces
La gente querrá oír a aquel que tiene algo nuevo, que tiene la última revelación, que tiene profecía. Y allá irá la gente, estén donde estén, perseguirán a este tipo de ministros para escuchar algo nuevo, algo que halague su oído, algo que aliente la carne en ellos. Escúcheme, mi amigo, escúcheme, mi hermano, este es el tiempo en que están proliferando los falsos maestros, herejías destructoras que atacan la unidad de la iglesia, que atacan la doctrina de la iglesia. Pero dice el Señor, una vez más se lo reitero, Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Podrán venir miles de doctrinas heréticas, podrán venir miles de enseñanzas torcidas, podrá venir todo espíritu de error posible, pero si la palabra de Dios se predica en la iglesia y no se le pone bozal a aquel que predica la palabra con rectitud, con integridad, con unción del Espíritu, la iglesia no va a caer ante el ataque frontal de estos espíritus de error. En quinto lugar, se aborrecerá la palabra de Dios. Se aborrecerá la palabra de Dios. No habrá disposición de escucharla. La gente no querrá escuchar palabra de Dios. Querrán escuchar mensaje de hombre, tradición humana. Querrán escuchar palabra de hombre, pero no la palabra de Dios, porque no habrá disposición de escuchar la Escritura, tal como está escrita, tal como ha sido revelada por el Espíritu Santo. Se cerrará el oído y el corazón a la sana predicación. Por eso dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo de Dios dice. No lo que el corazón de un ministro caprichoso, no lo que el corazón de un profeta mentiroso quiera proclamar o quiera predicar. El oído se cerrará a la predicación, el corazón se cerrará a la sana predicación de la palabra de Dios, pero se abrirá a las falsas doctrinas, se abrirá a las herejías destructoras, porque esto es lo que alienta el corazón de este tipo de creyentes. Se abrirán los corazones y los oídos a las fábulas, a los mitos, a las falsas profecías, a los cuentos, a las leyendas. Estuve en una iglesia donde media hora el pastor estuvo hablando acerca de las genealogías y la importancia que tenía el que usted supiera de qué línea genealógica era. Supuestamente toda la iglesia, según él, descendía de una de las 10 tribus perdidas de Israel, las 10 tribus del norte, en los tiempos de la invasión de los asirios a Israel, unos 700 años antes de Cristo. Y dice él que todo el mundo gentil proviene de una de esas 10 tribus, y que era necesario que usted supiera de qué tribu era. Un mito, un cuento, una leyenda. ¿Sabe una cosa? Yo pertenezco a una tribu. Yo no sé a qué tribu pertenece usted, pero la Biblia me enseña, mi Biblia me enseña a mí que yo soy descendiente del león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es un discípulo de Jesucristo, entonces usted es un hijo espiritual de Él. Y nuestro Señor era de la tribu de Judá. Así que usted es un judío espiritual. Basta ya de tanto cuento, de tanto mito, de tanta leyenda, y prediquemos la palabra de Dios como hay que predicarla. Y quiero concluir en esta hora. Cada creyente es responsable de su salvación. Usted no puede echarle la culpa a otro, o a un falso maestro, a un falso profeta, de perderse. La salvación es responsabilidad personal. La apostasía está cobrando cada vez más víctimas. Por eso es necesario edificarnos cada vez más en la palabra de Dios. El apóstol San Pedro dice que ella es la palabra profética más segura, y hacemos bien en estar atentos a ella. No se ponga a estar escuchando a cualquier profeta, ni cualquier profecía. La Biblia dice que al profeta y a la profecía hay que juzgarla, y juzgarla a la luz de la palabra de Dios. El profeta no tiene la última palabra de Dios. El profeta sencillamente es un mensajero de Dios, al que tiene que someterse a un juicio, a un escrutinio, a la luz de la Escritura, para probar si esa profecía viene o no viene de Dios. Debemos cuidar nuestra doctrina y apreciar el consejo sano de nuestros pastores y maestros, pues muchos creyentes están siendo apartados de sus rebaños por escuchar espíritus engañadores
que lo que desean es satisfacer sus bajas pasiones, valiéndose del deseo insano de aquellos oyentes de querer escuchar lo que quieren escuchar, de escuchar lo que quieren oír. Debemos estar dispuestos a ser corregidos y a veces hasta reprendidos por la recta enseñanza de nuestros dirigentes espirituales. Usted no puede quejarse. Si la palabra es dura, dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso, porque la palabra es como la buena medicina. La buena medicina no es agradable, es amarga. Pero sabe, es la que sana. Esa es la que sana. Así es la palabra. Los pastores, los ministros de la palabra, velan y guardan por nosotros, como el pastor que vela y guarda por su rebaño. Este es nuestro oficio. Esta es nuestra responsabilidad. Muchos lo ven como un privilegio. Yo lo veo como una responsabilidad. La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios con rectitud, con integridad, con seriedad. Íntegramente la palabra. Solo la palabra. No más. Y si se hace eso, usted cumplirá con su compromiso, con su prioridad como ministro, y usted protegerá a la iglesia y a los que quieran recibir la palabra de Dios. Este es el Dabar del Eterno para ti en este día. Recíbelo y que Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.